Bien, entonces hoy vamos a dar inicio a la unidad 6 acerca de la estructura y el metabolismo de hidratos de carbono. Esta es una unidad bastante extensa porque abarca una primera parte que vamos a desarrollar hoy, que es la descripción de la estructura de los hidratos de carbono, ¿verdad? Y que son 2 presentaciones, y después todo lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, que es un tema realmente extenso, pero muy, muy importante. Recordemos que los hidratos de carbono constituyen aproximadamente un 60% del valor calórico total de la dieta y constituyen nuestra principal fuente de energía. Entonces, entender el metabolismo de los hidratos de carbono resulta fundamental. Y en la clase de hoy vamos a sentar las bases para entender el metabolismo, que es, en primer lugar, conocer e interpretar la estructura de los hidratos de carbono para después poder entender los cambios que sufren estas moléculas durante las reacciones metabólicas. ¿Se ve bien ahí la presentación? ¿Se escucha bien? Súper bien se ve, profe. Sí, Gilda, buen día, se ve bien y se escucha. Bueno, muy bien. Entonces, los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase son el concepto y la estructura química de los hidratos de carbono, las fuentes naturales y la función que desempeñan. Vamos a hacer una clasificación de los diferentes tipos de hidratos de carbono y después vamos a ir hablando justamente de estos diferentes tipos de cada uno, ¿verdad? Entonces, dentro de la clasificación de los hidratos de carbono tenemos a los monosacáridos, es decir, a los azúcares unitarios. Entre ellos podemos reconocer a las aldosas y a las cetosas, según el grupo funcional que poseen. Vamos a hablar entonces primeramente de los monosacáridos, de sus características, principalmente la estereoisomería, los tipos de monosacáridos. Después vamos a describir cómo están conformadas las series de las aldosas y las cetosas. Vamos a hablar de la ciclización de los monosacáridos para dar azúcares cíclicos, los diferentes tipos de representaciones. Hablaremos del carácter reductor de los monosacáridos y posteriormente, una vez que hayamos terminado de hablar de los monosacáridos como tales, vamos a hacer una descripción de los derivados de monosacáridos, muchos de los cuales pueden ser encontrados en el metabolismo. Entonces tenemos así los derivados por oxidación, es decir, los ácidos derivados de monosacáridos, los derivados por reducción y los derivados por sustitución. Entonces, empecemos dando un concepto y algunas generalidades en relación a los hidratos de carbono. Pueden describirse o definirse los hidratos de carbono como moléculas orgánicas compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, en una proporción de un carbono, o sea, 2 hidrógenos y un oxígeno por cada carbono. Entonces, tienen la fórmula básica de CH2O repetida n veces, y n como mínimo es 3. O sea, tiene que ser mayor o igual a 3. Por tanto, el hidrato de carbono más pequeño, más simple, va a ser C3, H6 o 3, ¿verdad? Fíjense que de dónde viene este nombre de hidratos de carbono. Si descomponemos esta fórmula de esta forma, pareciera como que por cada carbono hay una molécula de agua. Es decir, anteriormente se pensaba o se describía a los hidratos de carbono como carbono hidratado. De ahí vino el nombre de hidratos, ¿verdad? Porque tiene agua de carbono. En realidad, hoy por hoy sabemos que no es carbono hidratado, ¿verdad? Tiene una estructura característica, pero sí se da esta proporción, esta relación estequiométrica, ¿verdad? De 2 hidrógenos y un oxígeno por cada átomo de carbono. Los hidratos de carbono son compuestos difuncionales, es decir, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. El polihidroxi
viene de que tiene varios grupos hidroxilo. Entonces los polihidroxialdehídos tienen varios grupos hidroxilo y un grupo carbonilo de aldehído. Y las polihidroxicetonas tienen varios grupos hidroxilo y un grupo carbonilo de cetona. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa, que es un polihidroxialdehído. A los polihidroxialdehídos los llamamos aldosas. La glucosa, por tanto, es una aldosa. Y tenemos a su lado la fructosa, que es una polihidroxicetona. A las polihidroxicetonas las llamamos cetosas. Entonces vamos a reconocer estos grupos funcionales. ¿Por qué decimos que la glucosa es una aldosa, es un polihidroxialdehído? Podemos ver que tiene un grupo aldehído que está en el extremo, perdón, un grupo carbonilo que está en el extremo. Cuando el carbonilo está en el extremo, decimos que es un carbonilo de aldehído. Y tiene varios grupos hidroxilo. Fíjense que en cada carbono que no es el carbono carbonílico, tiene un OH. Entonces, por eso es un polihidroxialdehído. Mientras que la fructosa tiene un grupo carbonilo, pero que no está en el extremo, está en el segundo carbono. Entonces, cuando tenemos un grupo carbonilo en un carbono intermedio, o sea, un carbono que no tiene hidrógeno, decimos que es un carbonilo de cetona. Además, posee varios grupos hidroxilo. Entonces, la fructosa es una polihidroxicetona. ¿Se entiende entonces por qué las aldosas son polihidroxialdehídos y las cetosas son polihidroxicetonas? ¿Se entiende esto? Bueno, es importante identificar esta estructura que tienen los hidratos de carbono, bueno, particularmente ahora los monosacáridos, porque fíjense que cada carbono, cada uno de sus carbonos es portador de un grupo muy polar que es el OH, ¿sí? Entonces, como resultado de esto, los azúcares, los monosacáridos son altamente polares y muy solubles en agua. Fíjense que si yo disuelvo glucosa en agua, de hecho, se disuelve ¿por qué? Porque cada uno de los OH, cada uno de estos OH es capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua. Recuerden que para que una sustancia sea soluble debe poder interaccionar, para que una sustancia sea soluble en agua debe poder interaccionar con el agua. Y los monosacáridos son altamente solubles debido a la posibilidad que tienen de formar puentes de hidrógeno mixto entre los OH del hidrato de carbono y las moléculas de agua. Esto es válido tanto para las aldosas como para las cetosas, por supuesto. ¿Dónde se encuentran los hidratos de carbono y qué funciones desempeñan? Podemos encontrar hidratos de carbono en los vegetales. ¿Qué función cumplen en los vegetales? Tenemos, por ejemplo, el almidón, que constituye la reserva nutricia de las células vegetales, la glucosa, que es utilizada como combustible celular, la celulosa, que desempeña una función estructural, y otros como fructosa y glicoproteínas. Entonces, estos son ejemplos de los hidratos de carbono que podemos encontrar en las células, o sea, en los organismos vegetales y las funciones que desempeñan. Entonces podemos tener hidratos de carbono como reserva nutritiva, como combustible celular y también algunos que desempeñan función estructural. Veremos también que algunas, las glicoproteínas, que en realidad son más proteínas que hidratos de carbono, pero tienen porciones glucídicas, también en muchos casos funcionan como moléculas de reconocimiento. En las células animales podemos encontrar hidratos de carbono también como reserva nutricia. En este caso, el análogo del almidón vendría a ser el glucógeno, ¿verdad? Que es un polisacárido de reserva en células animales, principalmente en los mamíferos, ¿verdad? Que se encuentran en el hígado y en los músculos. También, como principal combustible celular, las células animales tienen a la glucosa. Pero fíjense que la glucosa como combustible es universal, ¿verdad? Es un combustible universal porque todas las células
pueden obtener, tanto animales como vegetales pueden obtener energía a partir de la degradación de glucosa por la glicólisis. También tenemos hidratos de carbono con función estructural. Este papel lo desempeñan los proteoglicanos, que son macromoléculas, de esto les va a hablar el doctor Ferro después, son macromoléculas que tienen una porción proteica y una porción glucídica. La ribosa y desoxirribosa, que son azúcares que forman parte del ARN y ADN respectivamente. Entonces podemos decir que desempeñan una función estructural también. Y por último, oligosacáridos que forman parte de glicoproteínas o glicolípidos y que funcionan como moléculas de reconocimiento intercelular. En realidad funcionan como moléculas de reconocimiento, algunas también funcionan glicoproteínas que funcionan como moléculas de adhesión. Vamos a ver que están implicadas en muchísimos procesos de reconocimiento e interacción entre células y también entre las células y la matriz extracelular. Entonces, los hidratos de carbono se encuentran tanto en animales como vegetales y desempeñan múltiples funciones. Siempre hablando de cuestiones generales, como decíamos, los hidratos de carbono constituyen entre el 50 a 60% del valor calórico total de la dieta. Es decir, que más de la mitad de todas las calorías que consumimos diariamente vienen de los hidratos de carbono. Aquí tenemos, y estos hidratos de carbono de la dieta pueden estar en forma de hidratos de carbono simples, ¿verdad? Como, bueno, cuando hablamos en términos nutricionales, hidratos de carbono simple se refiere a los azúcares simples en forma de monosacáridos, como glucosa, fructosa y galactosa, pero también incluye a los disacáridos, como lactosa y sacarosa. Aquí, por ejemplo, se muestra como una montaña de sacarosa, ¿verdad? Que es el azúcar de mesa, que es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Cuando se encuentran en forma pura, los hidratos de carbono simples están en forma de un polvo de color blanco, ¿verdad? Que es altamente soluble en agua. La razón de eso ya la hemos explicado, ¿verdad? Son compuestos muy, pero muy polares. Por eso nosotros agregamos una cucharadita de azúcar al café y esta se disuelve de inmediato. Entonces, bueno, esta es la estructura de la glucosa, ¿verdad? Que es un monosacárido. La glucosa se vería de manera muy parecida a la sacarosa. ¿Dónde se encuentran los hidratos de carbono simples? En todas las cosas dulces, en la miel, en las golosinas, en los productos de confitería y también en las frutas, en la leche, por ejemplo, la lactosa y otros. Y después tenemos los hidratos de carbono complejos, ¿verdad? Principalmente, en este caso estamos hablando del almidón, que se encuentra en los tubérculos como la papa, batata, en cereales como trigo, maíz, ¿verdad? Y en todos los productos ya procesados que derivan de los cereales. Y otro hidrato de carbono complejo que está presente en la dieta es la celulosa, que si bien no la podemos digerir ni aprovechar como fuente de energía, forma parte de la fibra alimentaria que también tiene una importancia bastante relevante en nuestra dieta. Bueno, aquí podemos ver algunas de las fuentes principales de azúcares simples, como los monosacáridos, por ejemplo, la galactosa en la leche, la fructosa y la manosa, que son monosacáridos que están presentes en las frutas, y algunos disacáridos, ¿verdad? La lactosa en la leche, la maltosa en la cebada y la sacarosa en los dulces. Bien, vamos entonces a clasificar a los hidratos de carbono según su complejidad. Los hidratos de carbono, según su complejidad o la cantidad de unidades que presentan, pueden clasificarse inicialmente en OSAs
y óxidos. OSAS se refiere a los azúcares simples, pero simples, es decir, a los monosacáridos. No azúcares simples en términos nutricionales, sino azúcares unitarios, ¿verdad? Las unidades monoméricas, estas son OSAS. Y óxidos, esta terminación óxidos implica que ya hay enlace glicosídico, es decir, se forman por la unión de dos o más monosacáridos, por dos o más unidades de azúcar. Entonces, en esta primera presentación nosotros vamos a concentrarnos en las OSAS. Las OSAS, a su vez, según que tengan grupo carbonilo de aldehído o de cetona, pueden clasificarse en aldosas y cetosas, ¿verdad? Y además de estas tenemos a los derivados de OSAS que se forman ya cuando uno de los OH es sustituido por algún otro grupo, o bien cuando estos grupos, alguno de los carbonos sufre una reacción de oxidación o reducción. Entonces, entre los derivados de OSAS tenemos los derivados por oxidación, los derivados por reducción y los derivados por sustitución. Entonces, es importante reconocer a los monosacáridos en su forma original, vamos a decir, como aldosas y cetosas, pero también tienen gran importancia metabólica los derivados de OSAS, ¿verdad? Que pueden darse por oxidación, reducción o sustitución de estos azúcares monoméricos. Los óxidos también pueden clasificarse según, primeramente, el número, según si están compuestos solamente por azúcares o tienen otros compuestos, se clasifican en holócidos y heterócidos. Holócidos son aquellos hidratos de carbono complejos que están formados solamente por unidades glucídicas, o sea que solamente están formados por polimerización de azúcares. Entre estos, otra vez, según su complejidad, según la cantidad de moléculas de azúcar que contienen, tenemos a los oligosacáridos, que son aquellos holócidos que tienen 2 o hasta aproximadamente 10 unidades de azúcar o menos, ¿verdad? O sea, tienen pocas unidades de azúcar y que a su vez pueden ser homogéneos o heterogéneos. Esto de homogéneo o heterogéneo se refiere a oligosacáridos homogéneos serán aquellos que están formados por un mismo tipo de azúcar. Pueden ser desde disacárido en adelante, ¿verdad? Pero si tienen un mismo tipo de azúcar, son homogéneos. Y si están formados por dos o más tipos de azúcares distintos, son heterogéneos. Cuando los holócidos tienen numerosas unidades de azúcar, o sea, son ya polímeros, los reconocemos como polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos pueden tener cientos o miles de unidades de azúcar, ¿verdad? Y aquí también podemos diferenciar entre homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos están formados por unidades iguales, como por ejemplo el caso del almidón, la celulosa. Y los heteropolisacáridos son aquellos que se forman por combinaciones de dos o más unidades de monosacáridos o derivados distintos. Aquí entran, por ejemplo, los glicosaminoglicanos. Bien, y por último tenemos a los heterócidos. Los heterócidos se forman por por combinación entre hidratos de carbono y otras moléculas, como por ejemplo proteínas, lípidos. Entonces ya son compuestos mixtos que no solamente tienen hidratos de carbono. Entonces, en esta primera presentación, que es la que estamos empezando ahora, yo les voy a hablar de las aldosas, las cetosas y los derivados de OSA, con todas sus características. Y posteriormente el doctor Ferro les hablará de los oligosacáridos, los polisacáridos y los heterócidos. Es posible que no podamos entrar en todos los detalles porque realmente el contenido es bastante extenso, entonces van a tener los 2 videos con toda la información completa para complementar lo que desarrollemos en la clase. Bien, empecemos entonces ahora hablando de los monosacáridos, a los cuales también los reconocemos como OSAS. En realidad este término OSAS no se usa mucho
simplemente resulta útil para entender la clasificación. Entonces, los monosacáridos son azúcares monoméricos. Están formados por un solo polihidroxialdehído, en ese caso se llaman aldosas, o una polihidroxicetona, son cetosas. Son cristales de color blanco y sabor dulce. Y los representantes más pequeños tienen 3 átomos de carbono y la fórmula CH2O3. ¿Sí? Dijimos que era CH2ON y N como mínimo tiene que valer 3. Algo importante también que no les había mencionado es justamente el sabor dulce que presentan los monosacáridos. Y este sabor dulce tiene que ver con su estructura, ¿verdad? Con los numerosos grupos hidroxilo que presentan. Bien, ¿cuáles son los tipos de monosacáridos? Podemos clasificar los monosacáridos primeramente según su grupo funcional en aldosas y cetosas. Según que el grupo carbonilo esté en el extremo, entonces es un grupo carbonilo de aldehído, o en un carbono intermedio, que este carbono intermedio en realidad es siempre el segundo carbono, ¿verdad? Entonces son las cetosas. Aquí podemos ver entonces la comparación entre una aldosa, la aldosa más pequeña que es el gliceraldehído, y la cetosa más pequeña que es la dihidroxiacetona. Entonces fíjense, tiene 3 carbonos y fíjense que por cada carbono hay un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces es un polihidroxialdehído, el gliceraldehído tiene un grupo aldehído en el extremo y los otros 2 carbonos, cada uno es portador de un grupo hidroxilo. Lo mismo la dihidroxiacetona, solo que en este caso el grupo carbonilo está en el medio. Y esto vamos a ver después que implica varias diferencias entre estos compuestos. Las aldosas y cetosas son isómeros funcionales, isómeros de función. Los isómeros de función, bueno, los isómeros saben lo que son, ¿verdad? Son compuestos químicos que tienen la misma fórmula química, es decir, responden a la misma estequiometría de composición. Ambos, si se fijan, ambos son C3, H6 o 3, de la misma fórmula química, pero presentan grupos funcionales distintos. O sea, en realidad el grupo es carbonilo, pero uno está en el extremo, entonces decimos que es aldehído, y otro está en el medio. Y algo importante, las aldosas y cetosas pueden interconvertirse una en otra por un tipo de reacción que se conoce como tautomerización. Es decir, gliceraldehído y dihidroxiacetona son tautómeros. Los monosacáridos pueden clasificarse también según el número de átomos de carbono que poseen. En triosas, si tienen 3 carbonos, tetrosas, si tienen 4, pentosas, si tienen 5, y hexosas, si tienen 6. De esa forma se puede, podemos reconocer entre las triosas la aldotriosa y la cetotriosa. Entre las tetrosas, las aldotetrosas y las cetotetrosas. Entre las pentosas, aldopentosas y cetopentosas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una aldohexosa es un azúcar con 6 átomos de carbono, por eso es hexosa, y un grupo aldehído, por eso es aldohexosa. ¿Se entiende esto? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Una propiedad muy importante de los monosacáridos es la estereoisomería. Ustedes ya conocen, ya saben lo que es la estereoisomería. Es la isomería espacial que se da en compuestos orgánicos que poseen al menos un átomo de carbono quiral. Esto que vemos aquí es lo que llamamos la fórmula de trazos y cuñas para el gliceraldehído. Esta fórmula de trazos y cuñas es un intento de representar una molécula en su forma tridimensional, donde nosotros debemos imaginar que los átomos es un carbono tetraédrico, un carbono con hibridación sp3, por tanto tiene 4 enlaces covalentes, ¿verdad? Y nosotros sabemos que un carbono con hibridación sp3 tiene geometría tetraédrica.
pero es difícil representar eso en una superficie plana, como es la pantalla o es un papel. Entonces, para intentar dar esa visión tridimensional, se ha creado este modo de representación donde fíjense que dos de los enlaces de este carbono están representados como una cuña, ¿verdad? Fíjense que el enlace pareciera que se va ampliando hacia el hidrógeno y hacia el OH. ¿Esto qué significa? Esto me indica que este hidrógeno y este OH están, o sea, si el carbono está, fíjense ustedes que tienen la pantalla enfrente, si el carbono está en el plano de la pantalla, el hidrógeno y OH sale hacia la cara de ustedes, atraviesa la pantalla hacia adelante. Mientras que, si nos fijamos, estos enlaces están representados con unos trazos, por eso se llama trazos y cuñas. Y estos trazos, fíjense que se van afinando hacia el carbonilo y hacia el último carbono. Esto me indica que estos dos grupos, el carbonilo y el CH2OH, están por detrás de la pantalla. ¿Se entiende? Entonces es una forma de representar la tridimensionalidad de este compuesto que es el gliceraldehído. Bien, como este carbono, el segundo carbono del gliceraldehído, está unido, es un carbono sp3 unido a 4 sustituyentes distintos, entonces este es un carbono quiral y puede presentar el fenómeno de estereoisomería. ¿Sí? Este es el carbono quiral. Entonces, este carbono puede presentar dos configuraciones distintas, es decir, podemos tener su imagen especular, que es lo que veríamos proyectado en el espejo. Si ponemos esta molécula frente a un espejo, lo que veríamos es esto, ¿verdad? Que es una molécula idéntica, pero que tiene el OH del otro lado, o sea, el OH y el hidrógeno están invertidos, ¿verdad? Sería la imagen del espejo. Entonces, a esta forma que tiene el OH hacia la derecha, le llamamos D-gliceraldehído. Y el que lo tiene a la izquierda lo llamamos L-gliceraldehído. Esto D significa dextrógiro y L levógiro. Y esto tiene que ver con el sentido de rotación de la luz polarizada. Pero eso es una cuestión así muy química en la cual no vamos a entrar a detallar. Pero tienen que saber que estas dos son moléculas distintas. A pesar de que parecen ser lo mismo, son en realidad moléculas distintas. ¿Por qué? Porque no se pueden superponer. La relación que hay entre el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído es la misma relación que hay entre su mano izquierda y su mano derecha. Fíjense, ahora mismo hagan la prueba. Traten de superponer, de poner su mano izquierda encima de su mano derecha. A ver si pueden hacerles coincidir. A ver. No, no se puede, profe. ¿Por qué no se puede? Porque, bueno, mi dedo pulgar, por ejemplo, queda al otro lado. Exactamente. Bueno, imagínense que su dedo pulgar es el OH. Entonces, cuando tratan, la mano izquierda tiene el OH tiene el OH hacia la derecha y la mano derecha tiene el OH hacia la izquierda. Cuando tratamos de poner una encima de otra, el dedo pulgar de las dos manos no coincide, ¿verdad? La única forma de hacerlas coincidir es poner una frente a otra, ¿verdad? Entonces las palmas coinciden, pero eso no es superponer. Entonces, fíjense ahora lo que les voy a mostrar aquí. Si es que no entendiéramos esto como algo tridimensional, o sea, si todos estos átomos estuvieran en un mismo plano, imagínense que ambos estén en las páginas de un libro, como vemos aquí, ¿verdad? Si esto fuera plano, con cerrar, o sea, con pasar esta página y superponerla con la otra, yo lograría que fueran el mismo compuesto. ¿Se entiende eso? O sea, imagínense que yo pase esta página, cierre esta página del libro sobre la otra. ¿Qué pasaría? A ver. Serían iguales. Claro. Si esto fuera realmente plano, y esto también, yo cierro la página y este OH va a coincidir con este y este hidrógeno va a coincidir con este. Entonces, si esto fuera plano, sería la misma molécula. El problema es que no son planos. ¿Entienden? Recuerden, esto no está en la página del libro. Este hidrógeno y este OH atraviesan la página por delante y el carbonilo y el
otro carbono atraviesan la página por detrás. Entonces, esto no es real. Y es importante comprender esto porque nosotros siempre vamos a ver las moléculas en un plano, porque es la representación que tenemos, ¿verdad? Siempre la vamos a ver o en un libro, o en un papel, o en una pantalla. Pero por más de que ustedes la vean en un plano, tienen que imaginarlas de esta forma. Son, en realidad, tridimensionales. Lamentablemente, nunca vamos a tener el privilegio de ver una molécula en vivo y en directo, ¿verdad? Porque son infinitamente pequeñas. Bueno, entonces, en realidad, este carbono, como sabemos, es tetraédrico y sus sustituyentes no están en el mismo plano. ¿Sí? Ahora que lo vemos, que cada uno de estos sustituyentes apunta hacia los vértices de un tetraedro, podemos comprender de que no hay forma de superponer a estas moléculas. Por tanto, se dice que son enantiómeros. Un enantiómero es la imagen especular del otro. Es decir, si yo coloco el D-gliceraldehído frente a un espejo, lo que voy a ver proyectado es el L-gliceraldehído. Fíjense ahora en lo que les voy a mostrar. Uno dice, bueno, pero si yo le doy vuelta a esto, voy a poder superponer. Imagínense ahora, ya les mostré el dar vuelta con la página del libro, ¿verdad? Y dijimos que no se puede porque no están en un plano. Ahora vamos a intentar girar la molécula de otra forma. Si yo giro esta molécula de esta forma, el OH y el hidrógeno me van a coincidir, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahora? Ahora estos dos coinciden, pero los otros dos no coinciden. ahora los otros dos no coinciden. Entonces, podemos girar esta molécula de 1000 formas diferentes. Nunca va a coincidir con la otra. ¿Por qué? Porque son compuestos distintos. Entonces, es importante entender este fenómeno de la estereoisomería y las configuraciones diferentes del carbono. Si se habla de configuración de un carbono, esto me indica la disposición espacial que tienen los átomos en torno a un determinado átomo de carbono. Algo importante es que yo les dije que el D-gliceraldehído, el D-gliceraldehído es el que tiene el OH hacia la derecha y el L el que lo tiene hacia la izquierda. Esto en realidad es una convención. O sea, para que yo diga que el del que tiene a la derecha es D y el otro es L, tengo que tener siempre el carbonilo hacia arriba y el CH2OH hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando la molécula está dispuesta de esta forma, entonces el D es el que tiene el OH a la derecha y el L el que lo tiene a la izquierda. Algo similar a lo que veíamos con los aminoácidos. Ya habíamos hablado de esto en la unidad 2. Aquí tenemos entonces al D-gliceraldehído. En esta representación de bolas y varillas se puede evidenciar un poco mejor la tridimensionalidad, en que el OH y el hidrógeno salen para adelante y el carbonilo y el CH2OH van para atrás. Y esta sería la imagen especular, la imagen del espejo. Lo que veo yo en el espejo corresponde al L-gliceraldehído. Vamos a ver ahora si yo le tengo al D-gliceraldehído un D-gliceraldehído frente al otro. Vamos a ver si girándole a esta molécula puedo lograr formar esta otra, o sea que el OH me quede hacia la izquierda. Fíjense, le hacemos girar y ¿qué pasó? Lo que ya vimos antes, ¿verdad? El OH y el hidrógeno coinciden, pero miren qué pasó acá. Fíjense que el carbonilo ahora quedó para abajo. Queda claro que los estereoisómeros no son la misma molécula y que no son superponibles. ¿Quedó bien claro eso? Sí, profe. Así como nunca van a poder superponer la mano izquierda con la mano derecha. Así como si intentan ponerse un zapato de fiesta del lado izquierdo en el lado derecho, no lo van a lograr. Porque los pies, las manos, son elementos quirales. Hay muchos elementos quirales en la naturaleza. Bueno, entonces esta es la representación de trazos y cuñas del D-gliceraldehído y del L. Recordemos entonces que si el carbonilo está para arriba, el D es el que tiene el OH a la derecha y el L el que lo tiene a la izquierda. Hay otro tipo de representación que no es esta de trazos y cuñas, que es la llamada proyección de Fischer. En la proyección de Fischer, si yo no interpreto la, ¿cómo se dice? La convención,
yo voy a pensar que esto está todo en un mismo plano, ¿verdad? Pero en realidad la proyección de Fisher la tenemos que interpretar de la siguiente manera. Si este carbono está en el plano de la pantalla o del papel que estoy mirando, todos los grupos que están unidos por enlaces horizontales vienen hacia adelante y todos los que están unidos por enlaces verticales van hacia atrás. ¿Se entiende esto? Comparen esta proyección de Fisher con la representación de trazos y cuñas. Fíjense entonces que el hidrógeno y el OH están por delante de la pantalla, es decir, se les viene a la cara hacia ustedes, se les viene a la cara a ustedes. Y acá se representa entonces como línea horizontal. Entonces yo tengo que entender cuando veo esto, de que este hidrógeno y este OH están por delante del carbono. Y las verticales están por detrás. ¿Se entiende esto? Es muy importante porque después vamos a ver moléculas, proyecciones de Fisher, que es la que más se usa, de moléculas de mayor tamaño. Entonces es importante poder interpretar su tridimensionalidad. Bueno, entonces, fíjense que para una aldotriosa existen dos heteroisómeros, porque hay un solo carbono quiral. Pero por cada carbono quiral, o sea, cada carbono quiral da lugar a dos estereoisómeros posibles. Por tanto, cuando tenemos aldosas con varios carbonos quirales, esto puede dar lugar a la existencia de numerosos isómeros. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el número de isómeros posibles para una determinada aldosa? El número de isómeros posibles, en teoría, es 2 elevado a la n, donde n es el número de carbonos quirales. ¿Por qué 2 a la n? 2 porque cada carbono quiral da lugar a dos isómeros. Y elevado a la n es porque cada carbono quiral que yo agrego multiplica por 2 el número de isómeros. Entonces, por ejemplo, para una aldotriosa, n vale 1, porque hay un solo carbono quiral. Entonces tenemos dos isómeros posibles, que son el D y el L gliceraldehído. Si agregamos un carbono quiral, por ejemplo, en las aldotetrosas, como n es igual a 2, 2 al cuadrado, hay 4 isómeros posibles. Para una aldopentosa, n vale 3, por tanto, esto permite la existencia de 8 isómeros. Y para una aldohexosa, que tiene 4 carbonos quirales, n vale 4, 2 a la cuarta es 16. Por tanto, existen 16 isómeros posibles de aldohexosas. En la naturaleza predominan los D azúcares. Por tanto, todos los azúcares, ya sea aldotetrosas, aldopentosas y aldohexosas, van a ser derivados del D-gliceraldehído. Veamos entonces ahora la serie del D-gliceraldehído. Este es el D-gliceraldehído, como vimos, tiene este OH del carbono quiral, lo tiene hacia la derecha. Vamos a ver ahora que toda la serie del D-gliceraldehído, que es lo que llamamos aldosas de la serie D, son hipotéticamente derivados del D-gliceraldehído. Por tanto, el penúltimo OH, vamos a ir agregando carbonos aquí. O sea, vamos a hacer una construcción hipotética de las aldosas, de las demás aldosas, ¿verdad? Y vamos a ir agregando carbonos aquí. Siempre el carbono que vamos a ir agregando es el carbono 2, o sea, por detrás del grupo carbonilo. Entonces, esta porción van a ser siempre los dos últimos carbonos, ¿sí? El carbono que tiene el OH a la derecha, que es lo que le pone la marca a la serie D, ¿verdad? Y el carbono final. Entonces, a partir de este gliceraldehído, por agregado sucesivo de CHOH, vamos a ir obteniendo las diferentes aldosas. Entonces aquí está el D-gliceraldehído, que es una aldotriosa. Ahora, ¿cómo se forman las aldotetrosas? Le agregamos un carbono aquí. El carbono que agregamos lo vamos a ir colocando en rojo, ¿sí? Fíjense que esta porción, estos dos últimos carbonos del gliceraldehído, va a quedar intacta. El nuevo carbono lo vamos a ir agregando siempre por delante. Es decir, el nuevo carbono que agregamos siempre va a ser el carbono 2. Entonces, a partir del D-gliceraldehído,
Cuando agregamos un nuevo carbono, esto me da dos nuevas posibilidades, dos nuevos isómeros posibles. Pero fíjense que este penúltimo siempre va a tener el OH a la derecha. Entonces, si el nuevo carbono, que tiene dos configuraciones posibles, tiene el OH a la derecha, lo que se forma entonces es la D-eritrosa. Y si el OH está a la izquierda, es la D-treosa. Entonces, este carbono nuevo que agregamos tiene dos configuraciones posibles, dando lugar a dos aldotetrosas de la serie D, la D-eritrosa y la D-treosa. Ahora, si a cada uno de estos dos le agregamos un carbono más, ¿quién le dice qué va a pasar? A ver. ¿Qué va a pasar si le agregamos un carbono más? Vamos a tener dos isómeros en cada uno. Cada uno en total, ¿cuántos vamos a tener? 4. 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas aldopentosas podemos formar? Vamos a ver. Si a la D-eritrosa le agregamos un carbono más, que tiene dos configuraciones posibles, si el OH está a la derecha, se forma la D-ribosa. Y si está a la izquierda, la D-arabinosa. Lo mismo sucede con la D-treosa, ¿verdad? Si el siguiente carbono tiene el OH a la derecha, se forma la D-silosa, y si lo tiene a la izquierda, la D-lixosa. Tenemos entonces 4 aldopentosas diferentes. Y si le agregamos un carbono más, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 8. Vamos a tener 8, ¿verdad? El carbono que agregamos siempre es el segundo. Entonces, si agregamos un carbono más, se van a formar 8 aldohexosas. A partir de la D-ribosa, se forman, a ver, si el OH del carbono nuevo está a la derecha, se forma la D-alosa. Si está a la izquierda, la D-altrosa. A partir de la D-arabinosa se forman la D-manosa y la D-glucosa. A partir de la silosa, la gulosa y la idosa, y a partir de la lixosa, la galactosa y la talosa. Entonces, ¿por qué hay tantas aldosas diferentes? Justamente por las dos configuraciones posibles de cada uno de sus carbonos quirales. Y aunque, por ejemplo, todas estas aldohexosas comparten la misma fórmula química, o sea, todas van a ser C6, H12 o 6. Tienen el mismo tipo y número de átomos de cada tipo, pero tienen un ordenamiento de los átomos, un ordenamiento espacial de los átomos diferentes. Por eso son isómeros. Ahora, pregunto, ¿yo puedo decir que estos son isómeros de cadena? ¿Son isómeros estructurales? No. No son isómeros estructurales porque tienen la misma conectividad, es decir, los átomos están conectados de la misma forma. ¿Puedo decir que son isómeros funcionales, o sea, isómeros de función? Sí. No, tampoco. No. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma función, todos tienen un grupo aldehído y 5 grupos hidroxilo. Tampoco son isómeros de función. De hecho, los isómeros de cadena, isómeros de función, se clasifican como isómeros estructurales. Estos no son isómeros estructurales. Tienen todos la misma estructura. La única diferencia se da por la disposición espacial de los átomos. Por eso se denominan estereoisómeros. Son isómeros espaciales. ¿Sí? Es una categoría que solamente, la estereoisomería es una categoría de isómeros que solamente se da en compuestos orgánicos que poseen carbonos quirales. Bien, si ustedes comparan, vamos a ver que ni uno de estos es igual al otro y ninguno se puede superponer con otro. Ahora, pregunto, estos compuestos, por ejemplo, la D-alosa y la D-altrosa, ¿son enantiómeros entre sí? ¿Sí o no? Sí. Tampoco, no. ¿Por qué no? A ver si alguien me puede decir por qué no son enantiómeros. ¿Qué dijimos que son los enantiómeros? Imágenes especulares del otro. Exactamente. Un enantiómero es la imagen especular del otro. Es decir, es lo que yo voy a ver si yo pongo una de estas moléculas frente al espejo. Entonces, si yo pongo la D-alosa frente al espejo, la D-alosa tiene toditos los OH a la derecha.
¿Cómo tiene que ser su enantiómero? Toditos los OH a la izquierda. Toditos los OH a la izquierda. ¿Yo puedo encontrar ese compuesto aquí? No. No, ¿por qué no puedo? Porque el penúltimo siempre es el mismo. Exactamente, porque el penúltimo carbono en toditos siempre va a estar a la derecha, porque estamos en la serie del D-gliceraldehído. Entonces, yo no voy a encontrar aquí ningún enantiómero, porque el enantiómero de todos estos tendría que tener el penúltimo OH hacia la izquierda, lo cual no va a ocurrir, porque estamos en la serie D. O sea, estos compuestos no son enantiómeros entre sí, son estereoisómeros. Algunos de ellos difieren en la configuración de un átomo de carbono, por ejemplo. Como la glucosa y la manosa ambos derivan de la D-arabinosa, estos tres carbonos, que son estos tres, van a tener la misma configuración. Se diferencian solo en la configuración del carbono 2. ¿Sí? Entonces, se dice que glucosa y manosa son epímeros. ¿Sí? Epímeros son isómeros, son estereoisómeros que difieren en la configuración de un solo carbono. ¿Sí? Yo puedo decir que la manosa es el epímero en C2 de la glucosa. Si nos fijamos en la galactosa coincide con la glucosa en la configuración del carbono 2, del 3 y del 5. Solamente difiere en la configuración del carbono 4. Por tanto, la glucosa y la galactosa son epímeros entre sí. Algo que siempre quieren saber, ¿qué es lo que ustedes tienen que memorizar de esto? Bueno, la estructura general tienen que saber, ¿verdad? Que son polihidroxialdehídos, cómo se estructuran las aldosas. Pero lo que tienen que manejar exactamente con la configuración y tienen que ser capaces de reconocer son los que están en recuadro. La D-ribosa, la D-glucosa, la D-manosa y la D-galactosa, que son los de mayor importancia biológica. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Yo les había mostrado cómo calcular el número de isómeros. Supongan que yo les pregunto, ¿cuál es teóricamente el número de isómeros que podría tener para las aldoxosas? Si calculamos, ¿cómo calcularíamos? A ver. ¿Cuántos carbonos quirales tiene una aldoxosa? 4. 4. Por tanto, ¿cuál es el número de isómeros que me daría el cálculo? 16. 16, porque 2 a la cuarta es 16. Sin embargo, aquí yo solamente veo 8. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿La qué? O sea, la forma L, ¿verdad? Claro, fíjense que estos son los isómeros que vienen solamente del D-gliceraldehído. Pero si yo hago una serie igual a esta, a partir del L-gliceraldehído, voy a formar otra serie exactamente igual, donde todos los OH van a estar a la izquierda. O sea, acá yo estoy viendo la mitad de los isómeros nomás, ¿entienden? Solamente los que parten del D-gliceraldehído. Bueno, fíjense entonces que todos tienen el OH a la derecha porque proceden del D-gliceraldehído. Entonces, así rápidamente, la aldotriosa es el D-gliceraldehído. A partir de una aldotriosa tenemos dos aldotetrosas, que son la D-eritrosa y la D-treosa, 4 aldopentosas, que son la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-xilosa y la D-lixosa. Bueno, aquí muestran los que tienen que memorizar, ¿verdad? Ya lo vimos. Y tenemos 8 aldoxosas, la de alosa, la de altrosa, la de glucosa, la de manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. Entonces, encerrado en recuadro los más importantes, ¿verdad? La de glucosa, la de manosa y la de galactosa. Veamos ahora qué pasa con las cetosas. El componente más pequeño de la cetosa es la dihidroxiacetona. Y la dihidroxiacetona no posee carbono quiral, a diferencia del D-gliceraldehído. Como el D-gliceraldehído, una aldosa, tiene el grupo carbonilo en el extremo,
entonces su segundo carbono, su carbono del medio, tiene 4 sustituyentes distintos, por tanto es quiral. Sin embargo, ¿qué pasa con la dihidroxiacetona? El carbono 2 es el grupo carbonilo, y un carbono sp2, un carbono con doble enlace, no puede ser quiral. Y los dos carbonos de los extremos, que son de hibridación sp3, tienen cada uno 2 hidrógenos. Acuérdense que la condición para que un carbono sea quiral es que tiene que tener hibridación sp3, o sea, 4 enlaces simples, pero además debe tener al menos, o sea, debe tener todos los sustituyentes distintos. Y esto no se cumple para ninguno de los 3 carbonos de la dihidroxiacetona. Por tanto, la dihidroxiacetona no tiene carbono quiral. Y recién a partir de las cetosas de 4 carbonos empiezan a aparecer los estereoisómeros, que es la eritrulosa. Fíjense que si después del grupo carbonilo le agregamos un carbono, que ahora va a ser el que va a marcar la serie D, cuando el OH de ese carbono esté hacia la derecha, va a ser de la serie D. Entonces, la dihidroxiacetona no tiene isómeros. Hay una sola aldotriosa, o sea, una sola cetotriosa, perdón. Ahora, tenemos 2 posibles cetotetrosas, ¿verdad? Una que va a tener el OH a la derecha, es la de eritrulosa, y otra que lo va a tener a la izquierda, que sería la forma L, que no vamos a representar aquí, porque lo que vamos a ver es la serie D. Entonces, en las aldosas, la serie partía del D-gliceraldehído de 3 carbonos. Aquí la serie parte de la D-eritrulosa, de 4 carbonos. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo les parece que va a ser el número de isómeros para cada número de átomos de carbono en las cetosas? ¿Van a tener más isómeros o menos? Menos. Claro, para cada número de átomos de carbono vamos a tener la mitad de isómeros. Porque aquí la cetotetrosa tiene un solo carbono quiral, por tanto hay 2. A partir de la de eritrulosa, si agregamos un nuevo carbono, vamos a tener 2 cetopentosas, ¿sí? Si el OH está a la derecha, es la de ribulosa, y si está a la izquierda, es la de silulosa. Y a partir de cada una de ellas, otra vez 2 cetoxosas, por tanto al final nos van a quedar 4 estereoisómeros de cetoxosas. La de psicosa, la de fructosa, la sorbosa y la tagatosa. Entonces fíjense que ninguno de ellos es igual al otro y tampoco son enantiómeros entre sí. A partir de la de psicosa, que es una cetoxosa, por agregado de un carbono más, surge una cetoheptosa, que tiene un interés metabólico, es la llamada cedoheptulosa, porque aparece en una de las vías metabólicas que vamos a estudiar, que es la vía de la pentosa fosfato. Entonces, es la única heptosa de interés biológico. Bien, aquí se compara entonces la serie del D-gliceraldehído con la serie de la dihidroxiacetona, y vemos que realmente para cada número de átomos de carbono tenemos la mitad de los carbonos quirales y también, por ende, la mitad de los isómeros posibles. Bien, pasemos a otro aspecto importante de los monosacáridos, pero antes de pasar quisiera saber si quedó claro esto. Sí, profe. Bueno, entonces, pasemos a otro aspecto muy importante acerca de los monosacáridos, que es la reacción de ciclización. Y la ciclización de los monosacáridos implica químicamente la formación de hemiacetales y hemicetales. Entonces, a su vez, esto genera lo que llamamos las formas anoméricas. Entonces, de todo esto vamos a hablar ahora. En primer lugar, ¿cómo se forma un hemiacetal y un hemicetal? Primero vamos a entender la reacción. Presten mucha atención aquí porque esto es fundamental para entender cómo se ciclizan los monosacáridos. Fíjense que hasta ahora vimos solamente en su forma lineal, pero ustedes saben que los monosacáridos pueden estar en forma cíclica. Entonces, ¿cuál es la reacción que ocurre para que aparezcan esas formas cíclicas? Bien, vamos a ver primero la reacción orgánica, sin el azúcar, ¿verdad? Un hemiacetal se forma cuando reacciona un alcohol con un grupo carbonilo de aldehído. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí?
fíjense, ustedes saben que el OH tiene carácter nucleófilo y el carbono de un carbonilo siempre tiene carácter electrófilo. Por tanto, el alcohol, el OH del alcohol puede efectuar un ataque nucleofílico al carbono carbonílico. Y eso implica que se va a unir mediante enlace covalente. Entonces, cuando esto ocurra, cuando se forma un enlace covalente entre el carbono y el oxígeno, se va a romper el doble enlace carbono-oxígeno. Y lo que se va a formar, y este oxígeno va a captar un OH, y se va a formar un grupo hemiacetal. Entonces, el grupo hemiacetal se da por el ataque nucleofílico de un OH de alcohol a un carbonilo de aldehído. Entonces se abre el doble enlace y este carbono, que era un carbono sp2, se convirtió en un carbono sp3. Y ojo, se convirtió además en un carbono quiral. Este carbono, que no era quiral, ahora se ha convertido en un carbono quiral porque va a tener 4 sustituyentes distintos. ¿Sí? Bien. Esto entonces es la formación de un hemiacetal. ¿Y qué es un hemicetal? Bueno, un hemicetal se forma cuando un OH de alcohol hace la misma reacción, pero en lugar de ser un carbonilo de aldehído, es un carbonilo de cetona. ¿Sí? O sea, acá en vez de haber un hidrógeno, hay otro grupo R diferente. O sea, igual o diferente, ¿verdad? Entonces, el OH hace un ataque nucleófilo al grupo carbonilo, y esto hace que se rompa el doble enlace y este oxígeno gane un protón y se forma el hemicetal. También pasa lo mismo, este carbono que no era quiral se convirtió en un carbono quiral, bueno, dependiendo de si estas dos R sean iguales o distintas, ¿verdad? Pero es importante entender que la formación de un hemiacetal y un hemicetal pueden dar lugar a la aparición de un nuevo carbono quiral en la molécula. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con los azúcares? Se preguntarán ustedes. Bueno, ustedes saben que las aldohexosas tienen en su misma molécula un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo. O sea que esta reacción puede darse en un monosacárido como una reacción intramolecular. De hecho, es lo que ocurre. Y asimismo en las cetoxosas, o sea, en las cetosas. Entonces vamos a ver. En la glucosa puede darse esa reacción que acabamos de ver entre un OH, particularmente ocurre entre el OH del carbono 5 y el grupo carbonilo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, bueno, esta es la glucosa, esta es la representación de Fischer. Recuerden que todas las horizontales están viniendo hacia adelante y las verticales hacia atrás, ¿verdad? Entonces, si todo esto se va hacia atrás, vamos a poder imaginarnos que la molécula como que se va doblando y termina formando más o menos esta estructura, ¿verdad? Porque ahora, o sea, esto se obtiene si a esta molécula le acostamos. Imagínense que todos los verticales van hacia atrás, entonces la molécula se va como doblando, redondeando hacia atrás y le tumbamos, le acostamos. Entonces, ¿qué pasó? Este carbono 1 quedó hacia la derecha con el grupo carbonilo. Este es el carbono 2, el OH que estaba a la derecha quedó hacia abajo. Este es el carbono 3, este OH estaba a la izquierda, ahora quedó hacia arriba. Carbono 4, el OH estaba a la derecha, quedó hacia abajo. Y así sucesivamente. Bueno, entonces cuando la molécula adopta esta disposición, fíjense que este OH del carbono 5 queda muy cerca del grupo carbonilo. Entonces, este OH hace un ataque nucleofílico al carbono del carbonilo. ¿Ven? Al ocurrir esto, ¿qué pasa? Se rompe el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Y este oxígeno gana un protón. Y al unirse este oxígeno por enlace covalente al carbono, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué me cuenta qué pasó? Se forma un hemiacetal. Se formó un hemiacetal, pero además se cerró el ciclo. Fíjense que esto era lineal. Al formarse este enlace covalente, se cierra acá el ciclo. ¿Ven? O sea, este oxígeno era el OH del carbono 5 y este el carbonilo. Al formarse un enlace covalente acá se cerró el ciclo. Y este
carbonilo se convirtió en un hidroxilo. Esta es la glucosa cíclica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene la glucosa cíclica a partir de la glucosa lineal? Por ataque nucleofílico del OH del carbono 5 al carbono carbonílico y formación de un grupo N-acetal. Esta forma de glucosa se conoce como alfa-D-glucopiranosa. Sigue siendo D-glucosa. ¿Por qué esta terminación de piranosa? Porque esto es para indicar que tiene la forma cíclica, porque este ciclo que se forma se parece mucho a un heterociclo llamado pirano, un compuesto orgánico, que es el pirano, que tiene un ciclo de 6 miembros, o sea, con 5 átomos de carbono y 1 de oxígeno, y es así mismo el de la glucopiranosa, por eso es glucopiranosa. Ahora, ¿de dónde viene esta alfa? Fíjense que al ciclizarse la molécula, el carbono 1, que no era quiral, ahora se convirtió en un carbono quiral. Es decir, que puede tener dos configuraciones posibles, el OH puede estar hacia abajo o hacia arriba. Entonces, como este OH se quedó hacia abajo, entonces lo que tenemos es la alfa-D-glucopiranosa. El carbono tiene 50% de probabilidades de adoptar una configuración o la otra, así que puede formarse la alfa o también podría formarse su anómero, que es la beta-D-glucopiranosa. Algo similar ocurre con la fructosa. Entonces el OH del carbono 5 de la fructosa puede atacar al carbonilo, ¿verdad? Con lo cual se cierra el ciclo y obtenemos la alfa-D fructofuranosa. Fíjense que, miren la diferencia. En la glucosa la reacción se dio entre el OH del carbono 5 y el carbonilo que está en 1. Entonces el anillo que se forma, el ciclo que se forma va a ser de 6 miembros, forma un hexágono. En cambio, en la fructosa la reacción se da entre el OH del carbono 5 y el carbonilo que está en 2. Entonces el ciclo que se forma tiene menos átomos, tiene solo 5 átomos, 4 de carbono y 1 de oxígeno. Bueno, y esta estructura cíclica pentagonal se parece a la estructura de un compuesto orgánico que se llama furano. Por eso, de ahí viene la terminación que se le da, ¿verdad? Es de fructofuranosa. D siempre porque es la serie D, eso no cambia, ¿verdad? Y fructo porque viene de la fructosa, furanosa porque adopta una forma similar a la del furano. Y al igual que lo mencionamos para la glucosa, el carbono 2, que era un carbono no quiral o aquiral, al romperse el doble enlace y convertirse en N-acetal, pasó a ser un carbono quiral. Por tanto, este OH puede estar hacia abajo, dando la forma alfa, o hacia arriba, dando la forma beta. Fíjense que en la D-glucopiranosa, el carbono 6 quedó fuera del ciclo. ¿Ven que quedó CH2OH? El último carbono está fuera del ciclo. Y en la fructosa hay 2 carbonos que quedaron fuera del ciclo, el 1 y el 6. Bueno, a estas 2 formas de glucosa que se forman, que se generan cuando adopta la forma cíclica, se conocen como formas anoméricas de la glucosa. Habíamos mencionado que la ciclización de la glucosa genera un nuevo centro quiral, que es el carbono 1, que es el carbono anomérico, y por tanto 2 anómeros. La alfa de glucopiranosa si el OH está hacia abajo y la beta de glucopiranosa si está hacia arriba. Entonces, a partir de la forma lineal de la glucosa, por formación del N-acetal, podemos obtener la alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa que tiene el OH hacia arriba. Este tipo de representación se conoce como proyección de Haworth, ¿verdad? Es la representación de la forma cíclica. Y fíjense que estos enlaces lo que nos indican es que si el carbono 1 y el 4 están en el plano de la pantalla, los carbonos 2 y 3 estarían por delante, o sea, hacia la cara de ustedes, y el oxígeno estaría hacia atrás. Bien, hay varias representaciones posibles de la D-glucopiranosa, la que acabamos de ver, y la que a mi criterio es la más entendible es la predicción de Haworth.
¿verdad? Donde se representa el ciclo en un plano, ¿verdad? Y los átomos por encima, los constituyentes por encima o por debajo. Esta es la proyección de Fisher, que era la forma lineal, y se le une así nomás, ¿verdad? Para entender cómo ocurrió la reacción, solo que esta es una representación muy burda, muy poco realista. Y la representación que se aproxima más a la realidad es la llamada conformación en silla, porque en esta predicción de Howard nosotros vemos el ciclo de la glucosa como si fuera plano, o sea, como un hexágono plano. Pero en realidad, estas moléculas, o sea, estos grupos, estos átomos, adoptan una disposición espacial que le da mayor estabilidad, o sea, que mejora los ángulos de enlace para dar una molécula más estable. Entonces, fíjense que esta parte de la molécula, o sea, el carbono 1, o sea, estos enlaces se doblan para abajo, ¿ven? Esto se dobló para abajo. Y esta parte, que incluye al carbono 4, se dobló para arriba, dando una forma como de una silla, por eso se llama conformación en silla. Y esto se aproxima más a la conformación real de la molécula. Ahora, como les digo, a mí me parece más fácil entender esta, ¿verdad? Pero tienen que conocer ambas porque la van a encontrar en sus diferentes formas, en los textos y en las representaciones que vayan a ver. La fructosa también presenta sus formas anoméricas, la alfa de fructofuranosa con el OH hacia abajo, la beta de fructofuranosa con el OH hacia arriba. La ribosa también puede existir en su forma alfa y su forma beta. Entonces, resumiendo un poco el tema de la isomería en los hidratos de carbono, porque hablamos de muchos tipos de isómeros. Tenemos en primer lugar los isómeros estructurales, los que tienen diferencias de conectividad en los átomos. Entre los isómeros estructurales podemos reconocer entre los hidratos de carbono solamente isómeros de función. No hay isómeros de cadena acá, porque no hay compuestos ramificados. Entonces, isómeros de función, que son los que tienen diferentes grupos funcionales. Estos son aldosas y cetosas. O sea, aldosas y cetosas son entre sí isómeros de función. Y los isómeros ópticos, también llamados estereoisómeros, que difieren entre sí en la disposición espacial de sus átomos, no en la conectividad. Y podemos reconocer aquí a los enantiómeros, los que son una imagen especular del otro, como de L-D-gliciraldehído, por ejemplo, los diasterómeros, y entre los diasterómeros tenemos los diasterómeros propiamente dichos, los epímeros y los anómeros. Entonces, ¿a qué se refieren estos diferentes términos de isómero? Los anómeros son los que difieren en la configuración del carbono anomérico, es decir, en el carbono que se volvió giral al volverse cíclica la molécula. Entonces los anómeros solamente los vamos a encontrar en las formas cíclicas. Por ejemplo, alfa y D glucopiranosa son anómeros. Los epímeros, habíamos dicho que son los que difieren entre sí en la configuración de un solo carbono, como entre glucosa y manosa, o glucosa y galactosa. Y los diasterómeros son, por defecto, todos los que no son, o sea, todos los isómeros o los estereoisómeros que no son ni enantiómeros, ni epímeros, ni anómeros, son simplemente diastereoisómeros. O sea, presentan diferentes configuraciones de sus átomos de carbono, pero no responden a ninguno de los otros, a ninguna de las otras denominaciones. Y finalmente tenemos los llamados isómeros conformacionales, que en realidad es discutible si son o no isómeros, porque isómeros en realidad son compuestos diferentes, o sea, los isómeros no pueden interconvertirse uno en otro sin romper enlaces. Los isómeros conformacionales en realidad se refieren a diferentes conformaciones que pueden cambiar una en otra por simple rotación de los enlaces. Entonces, a veces se habla de isómeros conformacionales, pero estos son en realidad un mismo compuesto, se llaman conformeros, ¿verdad? Isómeros conformacionales es la relación que habría entre
esta forma de glucosa y esta, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sigue siendo glucosa, sigue siendo alfa de glucosa, solo que los átomos se disponen de manera distinta, pero eso puede modificarse por simple rotación de enlace. Por ejemplo, un conformero de este sería cuando este grupo se fuera para arriba y este otro para abajo, ¿verdad? Pero esto no hace falta romper enlaces para que se produzca ese cambio. Por eso son conformes. Aquí tenemos ejemplos de epímeros que difieren en un solo carbono asimétrico. Entonces, la D-galactosa es el epímero en C4 de la glucosa y la D-manosa es su epímero en C2. Otro aspecto importante de los monosacáridos es el carácter reductor. Los monosacáridos tienen carácter reductor en virtud de la capacidad del carbono anomérico de oxidarse reduciendo a otros compuestos. Fíjense, aquí tenemos la beta de glucosa en su forma cíclica que puede interconvertirse a la forma lineal. Bueno, este grupo carbonilo de la glucosa, carbono 1, es fácilmente oxidable, se oxida fácilmente a ácido frente a casi cualquier agente oxidante, ¿verdad? Bueno, y entonces, al poder oxidarse, esto le confiere carácter reductor. Y este carácter reductor de la glucosa se pone de manifiesto con una reacción que tuvo mucha utilidad en el pasado, hoy en día tiene más bien importancia histórica, ¿verdad? Y más bien didáctica, ¿verdad? Que es la reacción de Benedict. El reactivo de Benedict es un reactivo que contiene una solución de sulfato cúprico. Tiene un intenso color azul. Deben conocer porque se usa mucho de repente en la limpieza de piscinas. Es un reactivo de laboratorio muy común. Si disuelven sulfato cúprico en agua, además se usa mucho para formar cristales también. Se forman cristales muy bellos. Bueno, esta disolución de sulfato cúprico tiene una coloración azul intenso. Cuando ponemos esta disolución de sulfato cúprico, mezclamos con una disolución que contiene glucosa o cualquier otro azúcar reductor, una aldosa, ¿verdad? Y se calienta hasta que hierve, se lleva a hervor, ocurre una reacción en la que este cobre más 2 le oxida al carbonilo, lo convierte en carboxilo, y el ion cúprico se convierte en ion cuproso. Como era el ion cúprico lo que le daba esta coloración azul, se va perdiendo esta coloración azul. Y el ion cuproso forma en realidad óxido cuproso, que es un compuesto insoluble y precipita. Entonces, cuando voy calentando esta disolución, esta mezcla de reactivo de Benedict y glucosa, se va produciendo un fino polvillo de color rojo ladrillo, ¿verdad? Y la solución va adoptando esta coloración rojo ladrillo y se va formando un precipitado en el fondo, ¿verdad? Entonces, al poner en contacto un azúcar reductor con el reactivo de Benedict y calentar hasta que hierva, se va oxidando el carbono anomérico y reduciendo el ion cúprico a cuproso y se forma un precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso. Esta reacción se utilizaba antiguamente para el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque los diabéticos podían eliminar glucosa con la orina, o sea, tenían glucosuria. Entonces se tomaba la orina del paciente y se hacía la reacción de Benedict, y si daba esta coloración rojo ladrillo, esto indicaba la presencia de glucosa en orina y por ende glucosa en sangre. Pero resulta que era una técnica muy, muy precaria. ¿Por qué? Porque la reacción de Benedict no es una reacción específica para la glucosa. Cualquier otro azúcar reductor, la galactosa, la ribosa, y no solamente azúcar, cualquier otro compuesto reductor que estuviera presente en la orina, por ejemplo, vitamina C, podría dar positiva la reacción. Entonces, esto sería un resultado falso positivo de diabetes. Hoy por hoy, la reacción de Benedict ya no se utiliza con esa finalidad. Cuando queremos detectar glucosa en orina, usamos una reacción más específica que se conoce como glucosa oxidasa, la reacción de la glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa es una enzima. Y como este es un ejemplo de utilización de enzimas en diagnóstico, pero enzimas como reactivo. Entonces, se expone la orina a la enzima glucosa oxidasa
la glucosa oxidasa oxida el carbono anomérico formando la D-gluconolactona, ¿verdad? Que es un éster intramolecular, y peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno reacciona con un cromóforo dando una coloración rosada. ¿Qué es la reacción? ¿Ustedes ya hicieron hidratos de carbono en laboratorio? ¿No? Bueno, es la misma reacción que se usa para determinar glucosa en sangre, solo que en la orina esta glucosa oxidasa está impregnando las tiras de orina. Entonces hoy en día se utilizan reacciones específicas. Bueno, y para ir finalizando, vamos a hablar brevemente de los derivados de monosacáridos. Terminamos ya entonces a hablar de las aldosas, las cetosas, y ahora vamos a pasar a los derivados de osas. Los derivados de osas pueden darse por oxidación, por reducción o por sustitución. Entonces, los derivados por oxidación significa que se oxida alguno de los átomos de carbono de la aldosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la oxidación se da en C1, se forman los ácidos aldónicos. La oxidación en C1 es la más fácil, por eso se da por oxidación suave. Una reacción de oxidación suave. Dijimos que el carbono 1 era muy sensible a la oxidación. Entonces, por ejemplo, si se oxida el carbono 1 de la glucosa, se forma el ácido glucónico. Si se oxida el carbono 1 de la galactosa, se forma el ácido galactónico. Ahora, la oxidación del carbono 6 es mucho más difícil. El carbono 6 es menos sensible a la oxidación. Cuando se oxida el carbono 6 se forman los ácidos urónicos. A nivel biológico, la oxidación del carbono 6 se da en una oxidación enzimática, ¿sí? A partir de la glucosa se obtiene entonces el ácido glucurónico. Les debe sonar este nombre porque tiene un gran interés biológico. Y por la oxidación de la galactosa se obtendría el ácido galacturónico. Y cuando se oxidan ambos carbonos, que es lo que llamamos oxidación fuerte, tenemos los ácidos aldáricos. Entonces, si es glucosa, va a ser ácido glucárico. Si fuera galactosa, sería ácido galactárico. Fíjense que como reacción química, solamente podemos oxidar o en C1 o en ambos carbonos. Porque como si se oxida el 6, sí o sí se va a oxidar el 1 porque el 1 se oxida más fácilmente. Para oxidar selectivamente el carbono 6 y solo el carbono 6 sin que se oxide el 1, solamente esto puede obtenerse mediante oxidación enzimática. ¿Por qué? Porque las enzimas son selectivas. Ahí está la ventaja de las enzimas, ¿verdad? Yo puedo hacer una reacción de forma muy específica y selectiva. Los derivados por reducción, si la reducción se da en el carbono carbonílico, se forman los polioles, los polialcoholes. Porque fíjense que de hecho los azúcares tienen muchos grupos hidroxilo y solo un grupo carbonilo. Si reducimos ese grupo carbonilo, se forma un grupo alcohol. Entonces, a partir de la glucosa, por ejemplo, podemos obtener sorbitol. Y el sorbitol se puede obtener también a partir de la fructosa. Recuerden que glucosa y fructosa son isómeros. Una tiene el OH en el carbonilo en el 1 y la otra en el 2. Pero al reducirse, desaparece esa diferencia y se forma el sorbitol. A partir de la silosa, el xilitol, y de la manosa, el manitol. También la reducción puede darse en otros átomos de carbono. En este caso, 1H sería reemplazado por hidrógeno. Y ahí obtenemos los desoxiazúcares. Por ejemplo, si sustituimos un OH de la glucosa por un hidrógeno, vamos a tener la desoxiglucosa. Si sustituimos un OH de la ribosa por hidrógeno, vamos a tener la desoxirribosa. Es importante entender esta reacción porque así se obtiene la desoxirribosa necesaria para la síntesis de los nucleótidos para el ADN. Justamente ácido desoxirribonucleico se llama porque sus unidades monoméricas tienen desoxirribosa. Bien, aquí podemos ver entonces en esta figura los derivados de la glucosa primero por oxidación. Entonces, la oxidación en carbono 1 genera el ácido glucónico. Fíjense, carbonilo se convirtió en carboxilo, de hilo en ácido carboxilo. La oxidación en C6 convierte la glucosa en ácido glucurónico. Dijimos que esto solamente se puede obtener mediante una reacción enzimática. Y la oxidación
en ambos carbonos, me va a dar el ácido glucárico. Entonces, estos son los derivados por oxidación de la glucosa. En cuanto a los derivados por reducción, a partir de la glucosa, si se reduce el grupo aldehído, tenemos entonces el sorbitol. Y decíamos que el sorbitol también puede darse por reducción de la fructosa. En este caso, el que se reduce es el carbono 2. Si la reducción ocurre... esta reacción de reducción de la glucosa tiene también interés biológico por la presencia de una enzima que se llama aldosa reductasa, que se encuentran en ciertas células, que permite reducir el carbono 1 de la glucosa en OH, es decir, permite formar sorbitol a partir de la glucosa. Esta reacción, catalizada por la aldosa reductasa, es dependiente de NADPH como agente reductor. Y esta reacción es importante porque es la responsable de la formación de grandes cantidades de sorbitol a partir de la glucosa en los diabéticos. Como saben, los diabéticos tienen un exceso de glucosa. Mediante la aldosa reductasa, esa glucosa se reduce a sorbitol, y el sorbitol es un compuesto altamente hidrófilo y muy osmóticamente muy activo, atrae mucha agua. Se cree que este sorbitol es el responsable de la aparición de cataratas en el ojo de los diabéticos por opacificación del cristalino, y también de otras manifestaciones que presentan los diabéticos. Entonces, recuerden esta reacción que es importante. Seguimos con los derivados de monosacáridos por reducción. Entonces, por reducción del carbonilo a partir de la ribosa, vamos a obtener el ribitol. A partir de la manosa, el manitol. A partir del gliceraldehído, el glicerol. Aquí también hay una relación importante. Entonces recuerden que a partir del gliceraldehído se obtiene el glicerol. El glicerol es entonces un derivado de hidrato de carbono. Y el glicerol, acuérdense que es un elemento estructural importante para los lípidos, para los triacilgliceroles y para los fosfolípidos. A partir de la dihidroxiacetona también podemos obtener el glicerol. Entonces, así como a partir de glucosa y fructosa tenemos sorbitol, a partir del gliceraldehído, o sea, podemos obtener glicerol por reducción del gliceraldehído y también de la dihidroxiacetona. Y tenemos el mioinositol, otro compuesto importante, y los derivados por reducción de otros carbonos. Por ejemplo, la beta-D2-desoxirribosa, que se obtiene por reducción del carbono 2 de la ribosa. Otro derivado por reducción es la L-fucosa, que se obtiene por reducción del último carbono de una aldoxosa. Bien, y por último, los derivados por sustitución. Ya hablamos de los derivados por oxidación, los derivados por reducción, y ahora veamos los que son derivados por sustitución. Estos aparecen cuando uno de los OH del azúcar es sustituido por otro grupo. Entonces, podemos sustituirlo por grupos amino, entonces aparecen así los aminoazúcares. Por ejemplo, esta es la alfa-D-glucosamina. Esta es la alfa-D-galactosamina. Es importante que ustedes puedan reconocer estos azúcares. Recuerden que los OH, al pasar a la forma cíclica, los OH que estaban hacia la derecha quedaron para abajo y los que estaban hacia la izquierda quedaron para arriba. ¿Sí? Y acuérdense también que este carbono 1 era el carbono anomérico. A partir de aquí estaban los OH. Entonces, el primer OH de la glucosa estaba hacia la derecha, entonces esto quedó hacia abajo. El segundo estaba a la izquierda y quedó hacia arriba, y así sucesivamente. Bueno, estos aminoazúcares además pueden sufrir una reacción de acetilación. Entonces ahí aparecen los aminoazúcares acetilados, que aparecen después en muchos compuestos más complejos. Por ejemplo, tenemos así a la N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Estos están presentes, por ejemplo, en la porción oligosacárido de glicoproteínas y proteoglicanos. Y tenemos entonces a la N-acetilglucosamina. Esta es su representación de Howard y esta es la representación en silla.
N-acetil galactosamina, también con sus dos formas de representar. Otro tipo de derivado de monosacárido por sustitución de gran interés biológico son los ésteres fosfóricos de monosacárido. Es decir, es cuando un OH de un azúcar es reemplazado por un grupo fosforilo. Y es lo que se forma por fosforilación de los azúcares. Por ejemplo, a partir de la glucosa, glucosa 6-fosfato. O a partir de la fructosa, fructosa 6-fosfato. ¿Y por qué son tan importantes estos derivados por sustitución? Porque los derivados de monosacáridos por sustitución aparecen en muchas vías metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deriva de reemplazar el OH del carbono 6 de la glucosa por un grupo fosforilo o fosfato. Es también llamado éster de Robinson, esto es por sus descubridores. O la glucosa 1-fosfato que participa en la síntesis de glucógeno, y es cuando el OH del carbono 1 fue reemplazado por fosfato. La fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato, por ejemplo, aparecen, bueno, la glucosa 6-fosfato es precursor de el primer compuesto de la glicólisis, pero también de la vía de las pentosas fosfato. La fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glicólisis. La fructosa 1,6-bifosfato tiene el grupo fosforilo en 1 y en 6, también es un intermediario de la glicólisis. El gliceraldehído 3-fosfato también es intermediario de la glicólisis. Entonces, muchos ésteres fosfóricos de monosacáridos que son derivados por sustitución los vamos a encontrar en las vías metabólicas, particularmente en la glicólisis. Aquí hay otro, la dihidroxiacetona fosfato. Otros derivados de monosacáridos, ya un compuesto más complejo del ácido siálico. Bueno, el ácido siálico, también llamado ácido N-acetilneuramínico, esta es su forma lineal, ¿verdad? Fíjense que se forma por la unión entre N-acetilmanosamina, o sea, ¿qué es lo que tiene de hidrato de carbono? Esto es lo que ya no parece, ¿verdad? Esta porción que está en negro deriva de la manosa, pero está nomás muy modificada ya, ¿verdad? Entonces, viene de un aminoazúcar, que es la N-acetilmanosamina. Acá vemos que su grupo carbonilo también ya se redujo, ¿verdad? Y se unió con un resto de ácido pirúvico, ¿sí? Entonces, la unión entre N-acetilmanosamina y ácido pirúvico da el ácido N-acetilneuramínico. Y cuando este ácido N-acetilneuramínico adopta su forma cíclica, que, a ver, fíjense cómo se forma esta forma cíclica. Este OH ataca al carbono carbonilo del ácido pirúvico, ¿sí? Y se cierra el ciclo aquí. Entonces, fíjense que este grupo carboxilo quedó afuera y este grupo N-acetil también quedó afuera. Y esta OR, ¿verdad?, representa al resto de la molécula, ¿sí? Entonces, acá podemos ver dónde ocurrió el ataque entre el OH de este carbono, ¿verdad? Atacó aquí a este carbono. Y todo esto que vemos aquí es lo que quedó, que es el grupo R, que quedó también por fuera del anillo. Bueno, este derivado, este ácido siálico es importante porque forma parte de algunos glicolípidos, ¿sí? Glicolípidos se encuentran en las membranas y tienen fuerte carga negativa, confieren carga negativa a las membranas. Otros derivados de monosacáridos, el ácido murámico, es un azúcar ácido o un ácido de azúcar, procede de la unión mediante enlace éter entre el ácido láctico y la glucosamina. Se encuentra en forma de ácido N-acetilmurámico, formando parte de la pared de peptidoglicano de las bacterias. O sea, el peptidoglicano que forma pared celular de las bacterias. Aquí tenemos la estructura del ácido murámico. Recuerden entonces que así como el ácido siálico se formaba entre ácido pirúvico y N-acetilmanosamina, el ácido murámico se forma por la unión entre ácido láctico y glucosamina. Entonces aquí tenemos su estructura. Ácido N-acetilmurámico es análogo al ácido siálico, como habíamos visto. Esta parte deriva del ácido
láctico, ¿verdad? Y aquí tenemos el N-acetil. Aquí tenemos en esta figura, esto va a quedar para ustedes, se puede identificar varios derivados de azúcares. Todo lo que está en celeste es la familia de la glucosa, derivados de la glucosa. Entonces, derivados de la glucosa por oxidación, tenemos aquí el oxidación en C6, beta de glucuronato, oxidación en C1 de gluconato y en su forma cíclica la de gluconolactona. Derivados por sustitución, tenemos los derivados aminoazúcar de la glucosa, la D-glucosamina, la N-acetilglucosamina. Derivados por sustitución, tenemos la glucosa 6-fosfato y otros más compuestos que acabamos de ver por sustitución, por unión con ácido láctico. De la glucosamina tenemos el ácido murámico y el ácido N-acetilmurámico. Finalmente, una tabla con varias abreviaturas que es importante que ustedes conozcan porque así los van a encontrar a estos azúcares en los textos. Por ejemplo, ácido glucurónico, galactosamina, desoxiglucosa, de glucosa, bueno, y aquí los más comunes, ¿verdad? Glucosa, GLC, galactosa, gal, fructosa, así como tenemos esa notación de 3 letras para los aminoácidos, también las tenemos para los azúcares y sus derivados. Bueno, con eso terminamos esta presentación. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutitos antes de continuar con la siguiente presentación que va a estar a cargo del Dr. Ferro.